Hola, hoy vamos a aprender a hacer triángulos en crochet. Si vieron el video pasado donde hicimos los cuadraditos de crochet, si ya entendieron cómo se forma el cuadrado, el triángulo les va a resultar más fácil. Es lo mismo que el cuadrado, se teje igual, lo único que en vez de una base de 4 tiene una base de 3 y en vez de tener 4 puntas tiene 3 puntas, pero se tejen igual. Para tejer la muestra utilicé este hilado de ovillo de 40 gramos de la línea Cisne de primera, excelente calidad de sintético, la misma calidad que la rendidora. Lo que tiene de bueno estos ovillos pequeños es que para los proyectos con variación de color podemos comprar distintos colores y con estos ovillitos, así siendo tan chicos, podemos hacer una mayor variedad de gamas de colores en nuestros proyectos. Para comenzar entonces dice que tenemos que tejer 4 cadenitas y cerrar con un punto deslizado. Vamos entonces a tejer las 4 cadenitas. 1, 2, 3 y 4, y en la primer cadenita cerramos todo con un punto deslizado. Y ahí tenemos nuestro agujerito donde vamos a meter todas las varetas. Vamos entonces a tejer para definir la forma, que en este caso es un triángulo que está formado por 3 grupos de 3 varetas separadas por 3 cadenas. Comenzamos entonces tejiendo 3 cadenitas, que ya sabemos que 3 cadenitas simulan una vareta, y en el primer agujero vamos a poner las 2 varetas restantes. Si contamos entonces, tenemos nuestro primer grupo de 3 varetas que está compuesto por las 3 cadenitas iniciales más 2 varetas más. Dice el patrón, como les decía, que tienen que ser 3 grupos de 3 varetas separadas por 3 cadenas. Entonces tenemos que tejer 3 cadenitas. Algo que les quiero mostrar es la colita, que si nosotros la mantenemos sostenida mientras tejemos, queda dentro de las varetas y se va escondiendo y después no la tenemos que cortar. Así que entonces, sosteniendo la colita y el agujero central para tejer, procedemos a tejer las siguientes 3 varetas. 1, 2, 3, 3 cadenitas y nuevamente en el mismo agujero 1, 2 y 3 varetas. Tejemos nuevamente 3 cadenitas y cerramos todo en la tercera cadena con un punto deslizado. Y así nos quedaría formada la base inicial. Para realizar la segunda vuelta, me dice, que es donde tengo que formar las esquinas, me dice que tengo que hacer grupos de 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas, separadas las esquinas por 2 cadenas. Entonces, al igual que los cuadrados, los triángulos se tejen contrario a las agujas del reloj. Vieron que el agujero me quedó acá y yo tengo que tejer en esta esquina de acá. Entonces lo que hago es, primero levanto 3 cadenitas como siempre, que simulan una vareta, más 2 de separación, porque se acuerdan que los grupos de las esquinas estaban separados por 2 cadenitas. Entonces, ahora sí,
en el agujero siguiente voy a tejer mi grupo de 3 varetas separadas por 3 cadenas. 1, 2, 3, 3 cadenitas y nuevamente en el mismo agujero voy a hacer las 3 varetas. Tejo 2 cadenitas que son la separación de las esquinas y en el agujero siguiente vuelvo a tejer grupos de 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas. 2, 3, 3 cadenitas y en el mismo agujero nuevamente 3 varetas. Tejo 2 cadenitas y en el agujero siguiente voy a tejer 3 varetas, 3 cadenitas y en vez de tejer 3 varetas voy a tejer 2 y ya les digo por qué. Tejo 1, tejo 2 y si se acuerdan, cuando yo inicié comencé con 3 cadenitas que simulan una vareta más 2 de separación. Así que si yo cuento 3 cadenitas y cierro con punto deslizado, me van a quedar formadas las 3 esquinas separadas por 2 cadenitas y las esquinas son de 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas. Y a partir de ahora va a ser igual, se van a tejer igual. Se van a tejer en las esquinas siempre 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas y en los laterales se van a rellenar con grupos de 3 varetas separadas siempre por 2 cadenitas. En este caso me quedó el agujero adelante y se acuerdan como hicimos los triángulos que para que quede prolijo voy a hacer un punto deslizado para que me quede bien sobre el agujero. Voy a tejer 3 cadenitas que simulan una vareta y en el mismo agujero grande voy a tejer 2 varetas más, y me quedó formado mi primer lateral con grupos de 3 varetas. Bien, voy a tejer 2 cadenitas y voy a saltar a la siguiente esquina y voy a tejer los grupos de 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas. Una vez que tejimos toda la vuelta, que completamos los laterales con grupos de 3 varetas y las esquinas, 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas, llegando al final, voy a tejer 2 cadenitas más y en la tercera cadena con punto deslizado voy a cerrar y me va a quedar formado el triángulo. Y nuevamente, si yo de aquí quisiera seguir agrandando el triángulo, lo que voy a hacer voy a completar los laterales con grupos de 3 varetas separadas por 2 cadenitas y en las esquinas voy a tejer los grupos de 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas. Si ven que les queda muy chingudo, pueden aumentar la aguja. En este caso, de primera, pide aguja 4 y yo lo tejí con la aguja 4, pero en realidad me gusta más cómo queda así, que está tejido con aguja 5.
También pueden probar, si les queda muy chico o se va encogiendo, agregar una cadenita más en los laterales. Como ven, es muy fácil, como les digo, para poder entender las formas. Lo primero que tienen que aprender a tejer es el cuadrado, para después entender cómo es el tema de la base y de las puntas. Si la base y las puntas están bien, el resto del proyecto, sea triángulo, cuadrado o hexágono, queda bien. Gracias y nos vemos en el próximo video.